Bueno, queridos amigos, qué alegría estar con todos ustedes y con nuestros siempre tan hospitalarios y tan serviciales Franklin e Isaac. Es siempre un gran placer. Aquí yo solamente conozco a Giselita, que es, como ya lo he dicho, tiene muchas funciones con estos cursos. No, es de todo. Es asesora de imagen, publicista, apoderada, manager, vocero, encargada de prensa. ¿El nombre suyo, señora? Grace. Laura. Alberto. A usted sí los he visto, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y? Alex. William. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de que comience, sí. Yo les voy a dar la bienvenida oficial. Buenas noches. Para los que ya nos han acompañado anteriormente, es un gusto volverlos a ver. Los que vienen por primera vez, bienvenidos a este espacio. Esta es la Biblioteca Mark Twain del Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Este año hemos estado haciendo eventos culturales bajo la sombrilla o bajo el nombre de Voces Costarricenses. Y queremos abrir este espacio para que sea un escaparate del talento que hay en Costa Rica, ¿verdad? Todos sus autores y sus historias, sus voces, ¿verdad? Y todo lo que podemos aprender de ellas. Hoy tenemos la presencia acá del autor don Faustino de Senar con su libro Balada Clandestina, pero como pueden ver en la mesa, no exclusivamente, ¿verdad? Don Faustino trajo bastante de sus obras. Sin embargo, para la discusión y el conversatorio nos vamos a centrar en esta obra Balada Clandestina, que se centra o más bien se ha descrito este estilo literario como el realismo sucio, y eso es algo de lo que también podemos aprender un poco, ¿verdad? ¿Cuáles son las características temáticas y estéticas de este género, ¿verdad? De repente, ¿cuáles son las historias que existen y por qué desde ese foco a veces tan realista, tan crudo? Y para eso, ¿verdad? Tenemos al autor aquí con nosotros y también a don Jacques Agot, que nos va a hacer un comentario y una lectura de los cuentos. Entonces, nada más quería darles esa pequeña introducción y sin más, les doy a ellos completa libertad. Muchas gracias. Gracias, Isaac, muy amable. Gracias, querido amigo. Bueno, este libro, Balada Clandestina, bien podría ser, amigos y amigas, bien podría ser el texto más duro que yo he leído en mi vida. El más desgarrador, sí, por supuesto, el más realista también, pero el más grávido de sufrimiento. La realidad social que describe el libro es apabullante. Se queda uno sin aire. Realmente es así de potente y así de fuerte. Y claro, contribuye a esa potencia el hecho de que sabemos que son memorias del propio autor. Son segmentos de su vida, son jirones sangrantes de su vida lo que está aquí. Balada Clandestina es un libro muy peculiar porque puede ser leído como una novela y puede ser leído también como un cuentario, ¿verdad? Yo tiendo más a verlo como una novela, porque los cuentos están muy vinculados unos con otros, ¿verdad? Y si lo lees de principio a fin, te queda la impresión de haber leído una novela, con ese personaje omnipresente que es Faustino y omnisciente también, narrador omnisciente que es él. Entonces, puede ser visto como novela o como cuentario, pero yo francamente creo que es más bien una novela. Entonces ya tenemos esa innovación formal de un libro ambiguo, un libro inclasificable, ¿verdad? Que pertenece a los dos géneros con igual solvencia. La tía Mala es un segmento cortito. Yo lo voy a leer, ¿verdad? Voy a leer y luego le paso la palabra al autor. De nuevo, no es para todos los estómagos, ¿verdad? Sin embargo, eso era la Costa Rica de la época, de la infancia de Faustino, mi querido amigo, que es como un hermano para mí. Y ahora está peor. Esta era la Costa Rica de hace 40 años, pero ahora está peor, ¿verdad? 50 años, medio siglo. Entonces, la tía Mala, qué curioso, la tía Mala, ¿verdad? Dice así: además, conviene que sepan otra cosa. Éramos 4 los niños bajo la tutela de la tía Mala,
Crecíamos en medio de un basurero humano, borrachos, ladrones, chulos, criminales, brujillas, santeras, drogadictos, putas, tortilleras, vividoras y solo Dios sabe qué más. Y el tío Lucas no era nuestro tío, ni el esposo de la tía Mala. El tío Lucas era un policía militar de las calles capitalinas. La tía Mala nos obligaba a llamarla a ella mamá y al policía tío. Pero a mí no me gustaba para nada llamarla así. Ninguno de nosotros, los niños, éramos hermanos de sangre. Simplemente habían llegado nuestras madres o algún otro familiar y le habían pagado algo a la tía Mala para que nos cuidara. Mi madre había fallecido de leucemia en una casa del barrio vecino, escuché a la tía Mala decírselo al tío Lucas. Y supuestamente una familia de mamá se había hecho cargo de mis gastos. La tía Mala nos mantenía en la miseria. A ella le daban dinero para alimentarnos y cuidarnos, pero lo agarraba y se lo gastaba en guaro de contrabando traído de San Ramón de Alajuela. Nos mandaba a comprar cigarrillos ticos sin filtro. Sí, esos mismos que ustedes recuerdan, los que venían en un empaque naranja con letras azules. Ella nos hacía creer que nuestras madres nos habían dejado abandonados. Las mamás de los otros no sabíamos a qué se dedicaban, simplemente desaparecían. Pero la tía Mala sí sabía dónde localizarlas y a nosotros nos gritaba: sus madres son unas putas de calle 12 y todos ustedes un montón de mierda. Éramos unos niños, nos considerábamos hermanitos y tratábamos de cuidarnos entre nosotros. Cuando sentíamos miedo nos abrazábamos entre nosotros. Éramos muy pobres entonces, salir adelante resultaba realmente difícil. Por las noches nos mandaban a dormir en la sala de la casa, sobre unos tapetes viejos tendidos en aquel piso de madera lleno de rendijas por donde se colaban las cucarachas y los ratoncillos. Nuestro hermano mayor los agarraba por el rabo y nos los tiraba encima. Nosotros corríamos por el zaguán de la casa. La tía Mala gritaba para que nos calláramos y nos durmiéramos. Ruth, nuestra hermana, nos llamaba para que espiáramos a la tía Mala encima del tío Lucas. Los dos estaban desnudos y sus cuerpos se agitaban como morsas copulando. En invierno una goteara caía directamente desde el zinc en medio de nosotros, los nada bellos durmientes. Yo buscaba un tarro para que no se mojara el resto del piso, pero el golpeteo de aquella gotera todavía me retumba en la cabeza. A mi hermano y a mi hermana mayor, la tía Mala los levantaba muy de mañana, eso de las 4 de la madrugada, para mandarlos a moler el maíz allá por el entonces Gran Cine Líbano. Luego regresaban a casa. La tía Mala les había enseñado a palmear la masa y echar tortillas sobre el comal. A las 6 de la mañana salíamos los otros 2 hermanos a repartir tortillas. La tía Mala recogía la plata, se la daba al tío Lucas y se iban no sé a dónde. Luego regresaban borrachos con botellas de guaro de contrabando. Nos daban a probar en un vaso de cristal de aquellos que tenían en el fondo una herradura de caballo en relieve. Todo esto es familiar, ¿verdad? Todo esto es familiar. Fondo blanco, decía el tío Lucas. Ya es hora de que vayan probando de todo un poco, decía la tía Mala. Cuando nos daban a probar aquel líquido horrible, vomitábamos porque no teníamos nada en el estómago. Muchas veces nos dejaban solos. Estábamos en casa mis hermanas, mi hermano y yo, que era el menor. La puerta principal de la casa quedaba hacia la calle y casi siempre se mantenía entreabierta por cualquier emergencia. Ese día entró el tío Lucas con un compañero suyo de la policía militar. A mi hermano y a mí el tío Lucas nos amarró, nos llevó al otro cuarto y nos encerró. Luego ambos fuimos al otro cuarto donde estaban Ruth y Cristina, nuestras hermanas. Ellas gritaban y gritaban. ¿Qué les pasa? Mamá, mamá, así no, por favor, no, así no, me duele mucho, no, mamá, mamá, por favor, no. A pesar de que los hombres les tapaban la boca, se escuchaban sus fuertes lamentos. Nosotros no podíamos hacer nada, nos sentíamos impotentes. Nos mortificaba la terrible ansiedad por saber qué estaba pasando en el otro cuarto, hasta que se oyó la voz de una de ellas clamar por piedad. Por favor, no me hagan más, me duele mucho. A mí también me duele mucho. Mi hermano me dijo, las están violando. Mi hermano, como pudo, se soltó, no sé cómo. Luego se tiró por la ventana y fue a donde los vecinos a pedir ayuda. Nadie le hizo caso. Vivíamos en un caserío de mierda. El tío Lucas, al oír los gritos de mi hermano, salió, lo agarró y le dio una paliza delante de todo el barrio. Nadie se metió a ver qué pasaba. Tampoco dijeron nada y menos nosotros. Mis hermanas, sí, se lo dijeron a la tía Mala y ella respondió que nadie las tenía de sometidas. Los 2 malditos sátiros miraron a mis hermanas y sonrieron con esa malicia malvada de las mentes criminales. Pero eso de sometidas no era cierto. Ahora ustedes saben la verdad.
Después de eso la vida fue un calvario para Ruth y Cristina. De vez en cuando el tío Lucas abusaba de ellas y hasta le exigía a mi hermano hacer lo mismo. Mi hermano me tomaba de la mano y salíamos corriendo por el callejón del caserío. Esto es muy impresionante porque un texto así desnuda al país, desnuda a la Costa Rica de aquella época. Todas las instituciones, repito, todas las instituciones concebibles fracasaron. Fracasó la institución iglesia, que la había en el barrio. No solo no hicieron nada, sino que a veces se apuntaban como clientes para venir a violar a las chiquitas. Estos eran los grandes hombres de fe, los religiosos. Falló la institución conocida como barrio. Un barrio es una institución implícita, hay vecinos, hay gente que nos ve todos los días en la mañana, nos dice buenos días y que podrían haber corrido a socorrer sabiendo que en esa casa había un infierno. El vecindario como comunidad, como pequeña comunidad, pudo haber reaccionado, no reaccionó. Falló la policía, que no solo no ayudó, sino que eran parte de los que llegaban a violar a las muchachas. Falló el PANI, que no apareció por ningún lado. Y falló la escuela, los maestros de la escuela, las maestras, que tenían que haber percibido que algo terrible estaba pasando con aquellos niños. Fallaron las autoridades por todas partes. Falló la familia, que no existía prácticamente. Es decir, de pronto estos niños quedan en total intemperie institucional. No hay ninguna institución que pueda brindarles socorro, ¿verdad? Eso es lo triste. Que un país puede ser que falle una cosa, pero hay otras que deberían haber entrado, ¿verdad? En calidad de rescatistas, de socorristas, una situación tan terrible. Pero todo falló, todo falló. Nadie se metió y el que se metió fuera para más bien aprovechar más del botín, ¿verdad? Del botín que tenían ahí y violar más a las dos niñas, ¿verdad? Y más aún a la más pequeñita, que aunque era más jovencita, estaba más desarrollada físicamente. ¿Qué edad tenían las chicas, Faustino? Para ese momento ya tenían 9, 10 años. Bueno, imagínense ustedes. Estamos hablando de pedofilia agravada, de estupro, de violación, de todos los cargos imaginables. Falló por supuesto, la ley, falló el sistema jurídico, ¿verdad? Falló todo lo que en nuestro país tiene que ver con el magisterio, con el poder judicial, que es el encargado por principio de administrar la justicia en una sociedad. Ese es un cargo gravísimo, ¿verdad? Administrar la justicia. Yo no quisiera estar en ese grupo, es terrible, me daría miedo. Yo no tengo nada de justiciero. Eso siempre se lo dejo a Dios, ¿verdad? ¿En qué barrio sucedió eso? En Barrio México. Barrio México. Y todo, qué interesante, la topografía es importante, todo en un callejón. Era un callejón sin salida, Faustinito. Era un callejón sin salida, porque esos callejones en Barrio México había otros en el Rincón de Cubillos, que era Barrio Claret, pero ahí en calle 20, avenida 7, ese callejón era, de un costado era una panadería y del otro era un caserío. Al final lo que habían era unas latas de zinc, que ya luego, hoy día ya eso lo quitaron y es una calle normal, porque botaron la panadería, etcétera. Pero eso era un callejón donde no había salida al otro lado. Entonces, vean ustedes que el espacio físico es también simbólico. Callejón sin salida. Una situación vital sin salida, inescapable. Una calle, diríamos, muerta. Una calle muerta. Entonces, ahí está también la simbología de la topografía del lugar es simbólica, callejón sin salida. Yo he estado en Barrio México muchas veces, solía ir antes con amigos de vez en cuando al Bar México, que ahora no existe. Es un barrio que tuvo su momento de gloria. Los viejos residentes de Barrio México hablan con mucho cariño del Barrio México de hace 50, 60, 70, 80 años. Tengo varios amigos que se expresan muy bien, pero el Barrio México de hoy es inaceptable. El otro día pasé por taxi, ¿verdad? Pasé por taxi por ahí, por la iglesia, por la plaza. Es un barrio totalmente decadente, sucio, hediondo, ruinoso, con casas sin vidrios, todo apedreado, con guarderías, con cuarterías, ¿verdad? Donde la gente alquila un cuartillo para pasar la noche. ¿Cuánto cuesta alquilar un cuartillo?
Ya, qué sé yo, 1,000 pesos por noche, vos, toda la noche. Imagínate vos, yo nunca me quedé ahí, pero lo más barato que conocía era un hotelillo que quedaba por la Coca-Cola, que se llamaba la Pensión Elvis. Sí. Pensión Elvis. Yo iba mucho por ese lado, no por lo que se podría creer, sino porque tenía que ir a estudiar piano al Museo de Arte Costarricense, ¿verdad? Al antiguo aeropuerto. Entonces el taxi a menudo se metía por ahí. Y tarde, de noche se metía también por ahí, iba a dar por toda la cuesta del Cine Líbano y todo. No. Seguí, metete por Avenida Segunda, luego doblás como quien va a Tibás y ahorrame pasar por aquí porque era peligroso. El taxista ahora se paraba un momento a hacer un alto y de pronto te caían y te mataban, ¿verdad? Era el planeta de los simios. Era una zona monstruosa, ¿verdad? La última vez que pasé por Barrio México me quedé tan defraudado. Qué barrio tan venido a menos. Pensé en Macondo, ¿verdad? Las ciudades condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra, ¿verdad? Es un barrio abandonado, es un barrio fantasma, es un barrio enchusmado. Yo ni de día caminaría por ahí, ¿verdad? Sospecho que está peor ahora que como estaba en tu época, ¿verdad? Claro. Y sin embargo es un barrio importante. Mucha ruta de paso importante, sí. No la puedes evitar sin hacer grandes detours, ¿verdad? Una vez tuvieron en Barrio México la Sala Tazara, pero eso es hace mucho. La Sala Tazara era una sala de conciertos. El doctor Tazara tenía la famosa Sala Tazara y ahí tocaron grandes solistas. Cuando venían a tocar el Teatro Nacional, el doctor Tazara les sacaba un recitalito extra para darla ahí. Yo nunca estuve, pero era una sala donde tocaron algunos grandes nombres, pero grandes nombres. Y era un barrio de cierta prosapia. ¿Qué va a haber ahora Sala Tazara? Nada, ¿verdad? Pero sí, el barrio tuvo su época mítica, esos barrios, ¿verdad? Bueno, Barrio Amón lo ha conservado. Barrio Amón también es un barrio antañón, pero ese ha conservado el perfil, ¿verdad? Gracias a la declaración de patrimonio de muchos de los edificios que hay ahí. Es el barriecito más presentable que tenemos. Y bueno, de noche no se puede recorrer porque en cada esquina hay homosexuales y es una cosa de homosexuales, prostitutos. Homosexuales no me importan en lo absoluto, pero la prostitución sí es una cosa que me resulta muy degradante, muy dura, muy difícil, una cosa terrible, ¿verdad? Terrible, prostituir el propio cuerpo, meterse en una cama, lo que eso implica por parte de él o la prostituta. Dejar el alma y la psique colgada en el gancho a la entrada y ponerse en la cama como un pedazo de carne a disposición del que quiera usarlo. Eso presupone una división, una fractura tan grande del principio de identidad. El yo valioso mío se va a quedar aquí y lo que va a entrar a la cama es como una especie de autómata, como un ser que no soy yo. Voy a estar pensando en los números de la lotería, evocando cuál es pensando todas las cosas. Hay una alienación a que se obligan para poder sobrevivir en ese medio. Las prostitutas se obligan, se fuerzan a esa alienación, a esa separación, a esa fractura de su principio de identidad. Una parte mía vaya a ser en la cama, la otra se queda afuera, no entra en esto, que es muy difícil, porque es casi un ejercicio de esquizofrenia, de personalidad fracturada, ¿verdad? De síndrome, de trastorno de personalidad múltiple. Es casi eso, autoinducido, ¿verdad? Y eso es muy doloroso, muy doloroso. Bueno, yo, Faustinito, te dejo la palabra. Todo esto es historia vivida. Es historia vivida y hay capítulos más cruentos aún que ¿verdad? Para que se formen una idea. Esta no es lectura bonita en el sentido convencional de la palabra. Es lectura imperativa, es lectura necesaria, ¿verdad? Es un pedazo de la historia patria. Cuando fue publicado, ganó el premio Aquileo Echeverría, se ve fácilmente por qué, y también fue declarado de interés cultural, de interés para todo el mundo por el Ministerio de Cultura. Y cualquiera se da cuenta por qué. Es un librazo para mí. Faustino tiene muchos muy buenos, pero este es tal vez el más llegador, sí, como dicen, ¿verdad? Sí, y te paso a vos el churuco, querido amigo. Muchas gracias. Sí, bueno, estas historias están basadas en hechos reales, en las calles de San José, pero propiamente
del Barrio México hacia el Mercado Borbón y de Barrio México hacia el Cementerio General. El Vargas Calvo, el Cementerio General, María Auxiliadora, la clínica, ahí tenían ellos una clínica de ayuda social, ¿verdad?, que se llamaba, que era para los más pobres, y ahí nos viajábamos hasta ahí, caminábamos hasta ahí en caso de emergencia para que nos ayudaran algunas curaciones o medicamentos o que nos viera el médico. Muy pobres, pero el asunto de la pobreza no está precisamente en ser pobre, porque dentro de la pobreza se puede comer lo que queda, las sobras en las canastas de los mercados, las verduras, se puede comer de lo que hay en las cantinas, de lo que quedan en las bocas. Esa es una parte de la pobreza, pero lo más grave de esto es la orfandad. O sea, cuando un niño no tiene la mamá. Con esto no quiero decir que todas las madres son santas, porque precisamente en esta casa las prostitutas de calle 12 eran las que llevaban los niños a que nos cuidaran ahí, ¿verdad?, donde la tía mala. Entonces, claro, uno queda totalmente desabrigado, por decirlo de una manera, al ser huérfano, no tener quien responda por uno. Ejemplo muy claro era cuando estábamos en la escuela, los huérfanos, yo estuve en la Juan Rafael Mora, una de las escuelas más, digamos, de más calidad en ese momento, en los años 60, y es que la crueldad de los niños, que se puede, mentiras que se puede justificar, pero el niño es cruel con sus propios niños, sus propios compañeros. Lo decía Freud y causó escándalo cuando dijo eso. Casi lo crucifican, porque Europa vivía con ese mito de que el niño era una criatura angelical, siempre, por principio. No, dice Freud, no. Y la frase que usó es: el niño es perverso de manera polimorfa, es perverso de muy diversas maneras. Se tuvo que ir de Austria, ahí fue donde se tuvo que ir a Londres, porque la sociedad muy pacata y muy recoleta de la Viena, de la burguesía vienesa, consideraron que estaba satanizando a los niños, que eran criaturas, que eran toda luz y bondad, y no se decía nada de eso. Yo era un bandido cuando era un chiquillo. Hice montones de... A ver, no fui un monstruo, no fui un asesino serial, pero hice muchas cosas movido por la maldad, ¿verdad?, que no haría hoy en día, ¿verdad? Hay que entender eso, ¿verdad? La visión del niño ha cambiado radicalmente. ¿En qué año cambió Barrio México y por qué se debe? Porque, digamos, antes, como en los 40, mucha gente se educaba en la zona, estaban en Costa Rica, señoritas, había nivel de educación y de aprendizaje. Claro. En un momento fue como que se fue dando como el quiebre. Yo creo, y eso lo hemos conversado, los 70s y 80s es cuando empieza a debilitarse toda la sociedad josefina, por decirlo de una manera. Y hablo de La Pitaya, barrio Don Bosco, los barrios aledaños al centro del hospital, que se llama La Merced. Entonces, por ejemplo, los niños en la escuela, cuando había una discusión entre los niños, los que sí tenían, los papás, etcétera, nos decían a los más débiles: bueno, usted tiene quien lo defienda, tiene tata que lo defienda. Por supuesto que no. Entonces uno se daba de golpes o pasaba lo que tenía que pasar entre los niños y no había quien respondiera. Entonces la maestra, por supuesto que nos castigaba a los más débiles. Ese es un tema muy, muy fregado, ¿verdad? Curiosamente, un paréntesis,
que muchos años después, ya yo tenía como 40 y algo, cuando hubo una reunión de compañeros de escuela, obviamente a todos grandes, e invitaron a algunas maestras y llegó la niña Paulina. Y entonces me dice, dentro de la reunión, yo fui para abordar el perdón, ¿verdad? Porque uno crece con esa cuestión ahí. Y entonces dice la niña Paulina, mire, Faustino, perdóneme porque yo le di a usted un reglazo. Resulta que en el aula, como siempre, todos los chiquillos somos traviesos, alguien tiró una pelota de papel y fue a dar a los pies de la maestra, y entonces la maestra se vuelve y pregunta, ¿quién fue? Por supuesto que el que señalaron fue a mí, porque no había quien hablara por mí. Entonces la maestra me paró, me hizo ver el frente de la pizarra, y la maestra vino y me dio un reglazo en las corvas, que era normal en la época, ¿verdad? El golpear con el cepillo, el borrador, etc. Ajá. Y a los minutos, dice la maestra, ¿se queda ahí? Ok. Y a los 2, 3 minutos, ya yo empecé a sentirme mal, y los otros chiquillos dicen, vea niña, se está moviendo, ¿ah? Me desmayé, me descompuse, caí. Ok. Entonces, claro, me llevaron a la dirección, me pusieron alcohol y ya volví. En ese momento, nosotros no teníamos desayuno en la casa. Lo que teníamos era tal vez un poco de agua dulce o café, pero sin pan ni nada. Entonces había una debilidad. Entonces, parte de esa pobreza y de esa orfandad hace que los mayores de ese momento nos utilizaran como herramientas de sobrevivencia. Por ejemplo, a las niñas las ponían a prostituirse, porque en esa casa ellas vendían almuerzo, la señora vendía almuerzo, la tía mala vendía almuerzo, entonces llegaban policías, empleados de gobierno, de oficinas, y después el postre de eso era un pago extra para que uno de ellos utilizara a las niñas. Bueno, eso se vivió en ese momento, y bueno, fue un capítulo muy duro en el que algunos no volvieron a la escuela. Yo llegué hasta 5º grado en ese momento, porque ya no había más, digamos, el consentimiento para alimentar a los que no producíamos, que éramos generalmente los varoncitos, y entonces había que ir a trabajar. Entonces, por supuesto que yo luego busqué cómo sacar el 6º grado, y bueno, después fui al colegio nocturno y saqué el colegio e hice algunos intentos en la universidad, y bueno, pero todo ese capítulo yo lo he tratado de llevar a los libros, a las historias, como en este caso Balada Clandestina, porque me parece que podemos todavía hoy día rescatar una parte de eso, aunque no se ha mejorado mucho, porque el problema social con la infancia es muy grande. Repito, al haber una orfandad, no hay quien defienda a esos niños, todavía hoy día. Entonces, claro, la prostitución, el libro está basado en la formación de la prostitución infantil, ¿verdad? Donde las autoridades no meten mano, por decirlo así, que es el PANI, incluso el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud. Varias instituciones que deberían de estar ahí no lo hacen. Aún hoy día es todo un tema enorme que hay, una serie de acusaciones, de señalamientos
Y bueno, y persiste el gran problema. Lo que yo he tratado es de rescatar los 60s, los años 60s y parte de los 70s, en buena medida los 70s, para dejar esto como un testimonio de nuestra era, de nuestra situación social. Porque en esto, bueno, estaban desde los gobiernos, independientemente del partido político, pero sí la situación ciega o darle la espalda a lo que estaba pasando en ese preciso momento. Hoy día la problemática continúa, pero ya tiene otros alcances, ¿verdad? Por ejemplo, hoy día se sabe que hay madres que sí están dispuestas a negociar los cuerpos de sus hijas, pero es una cosa ya de conciencia, se tiene muy claro. La época de los 60s no había como la madre pusiera a prostituir su propia hija, era más difícil. Se ponía la prostitución cuando no eran sus hijos, cuando no tenían una madre o quien respondieran por ellos. La otra situación que se daba es que esos niños que estábamos ahí, los padres o la madre no volvían por los niños. Entonces no había quien realmente respondiera por aquellos niños. Entonces la tía mala o las personas que tenían otras clases de guarderías daban un movimiento a los niños atroz. Por ejemplo, los varones también sufrían no la violación, precisamente no la violación, sino el desarme moral, espiritual, emocional, el desgarre total del cuerpo con el alma, porque el cuerpo sufre la violación, sufre la penetración de las carnes, sufre ese dolor, es un dolor físico, pero es que hay otro dolor todavía mayor, que es el por qué estoy vivo, por qué estoy aquí. Entra una frustración a nivel interno del por qué. Si se dice tanto en las iglesias que Dios existe, si se exige que los niños vayan a la iglesia y cuando regresan, tal vez algunos recuerdan, que los padres le decían a los niños, me dice lo que dijo el padre cuando regresan. Tal vez algunos recuerdan eso. Eso era lo típico de la época. Pero también en ese momento la iglesia católica, que es independiente de los hombres, los sacerdotes, también existía un abuso infantil. A tal nivel que yo puedo decir, que también está como parte de los testimonios aquí, en Pura Vida Gay, que es otro libro que tengo ahí, que era en la Soda Palace, ¿recuerdan la Soda Palace? ¿Verdad? La Soda Palace, habían 2, 3 administradores pedófilos que captaban niños, ¿verdad? Y entonces eran sometidos a una microbús, y en esa microbús, yo puedo decirlo, que llegaba el sacerdote o alguien de la catedral y le echaba la bendición, ya, y todos creían que iban para una fiesta o algo así. No, era para una fiesta sexual de un grupo de sacerdotes en una casa que había en Heredia, en los Altos de Heredia. Entonces, era una supuesta fiesta lo que iban estos niños, y ahí había otro desgarramiento, porque ya había, entre algunos, ya había un conocimiento de lo que iba.
Algunos de ellos sí decidieron sus vidas por ser gay, ¿verdad? Por practicar su vida femenina, digámoslo así, y otros no. De ahí viene otra problemática social, que es grupos de muchachos que se dedicaban a violar a otros muchachos o a golpear a otros sin el tema del asalto, sino por un rencor que se produce a nivel interno sobre aquellos actos sexuales, violentos, con el consentimiento de los mismos mayores, sacerdotes o algunos políticos. Porque es muy fácil a nivel político, donde está el dinero, de aportarles dinero, ropa, etcétera, en las curias, en esos lugares. Entonces hay una disposición económica y una disposición material para estos muchachos, niños, muchachos, adolescentes, que además se dedican a la violencia sexual. Y eso hoy día se multiplicó con la violencia en las calles. O sea, ya ahora es un asalto, ahora es los jóvenes sicarios, etc. Hay toda una escuela sobre esto. Esa época era, para los 70s, era un resentimiento interno por sacarse el clavo o para inducir a otros a lo mismo. Bueno, de eso está testimoniado en este otro libro que se llama Pura Vida Gay, y da el testimonio exacto de los hechos. En Balada Clandestina está ese principio de la homosexualidad y de la promiscuidad infantil. De hecho, en la Balada Clandestina, en la cuarta balada, hay un cuento que se llama Travesti. Entonces ahí es donde se puede explorar más todo esto, y ahí también se podría explorar esto que usted menciona, que los padres son parte también del problema, porque se trabaja una persona religiosa que se mete en algo parecido, pero a lo que se entiende o a lo que se muestra en la balada no es como que fuera, o sea, como que fuera un abuso como tal. O sea, él no estaba violando niños ni nada por el estilo, él estaba como descubriéndose. A pesar de todo, es curioso, es chistoso, porque eso es algo que a mí me quedó muy marcado. Yo me esperaba cualquier cosa, a pesar de haber leído el título del cuento, pero yo me esperaba de todo excepto el final. O sea, ahí yo de verdad me quedé como que wow, qué suspenso, cómo iba marcando cada parte, cómo pasaba el tiempo, cómo transcurría todo el escenario, un cuartucho, 3 personas metidas y no pasaba nada, y de repente pasó de todo y terminó. O sea, ahí es donde, y eso es algo que se repite en varios cuentos, en cada uno de ellos. Por lo menos mi balada favorita es la 4, porque son cuentitos cortos, pero todos tienen un nivel de chiste. Y en cada uno de ellos lo que decía Salvo es que se repite algo o siempre se lleva una continuidad. Es decir, el hermano mayor de Faustino en el libro se nos introduce como el ratón de confesionario. El ratón de confesionario sale en varias partes del libro. Y es curioso también en qué termina el bendito ratón de confesionario. O sea, uno se espera cualquier cosa, pero uy, no. O sea, eso es lo que estoy intentando, no poner spoilers. Bueno, tal vez empezamos desde una de las baladas más densas, ¿verdad? Que tiene, pues el factor social está intrínseco, ¿verdad? La vulnerabilidad, los problemas pues, que enfrentó la niñez en los 60-70 y que sabemos de que todavía enfrentan retos con otras aristas, ¿verdad? O sea, todavía hay niños muy abusados, o sea, todavía hay niños en mil situaciones de vulnerabilidad. No obstante, las otras baladas tocan otros temas, ¿verdad? Entonces, sin afán de minimizar para nada en esa balada, porque de hecho es una de las más cosas. Quería tal vez invitarlo a que nos hablara de las
de las otras, ¿verdad? La primera balada, por ejemplo, este episodio, digamos, este texto, cronológicamente sucede primero, pero no viene primero en el libro, ¿cierto? Empezamos con Berenice, entonces tal vez nos cuenta un poquito más. Berenice ese primer cuento es como el perfume o la introducción de la esperanza en el individuo como en el amor, ¿verdad? O sea, hay una esperanza en el sentido de que ninguno de los lectores va a darse cuenta qué va a pasar después. Entonces, Berenice, hay un disfrute, es como la esperanza, el disfrute de la vida, ¿verdad? Que hay, que a pesar de que todo está mal, hay una parte interesante, bonita, donde uno puede resucitar. Entonces, Berenice, que es un personaje suave, es un aroma que está con Vinicio del Gato, y luego ellos se desprenden totalmente de los demás cuentos y ahí empieza la parte dura. Es como una introducción primeramente a que existe, a que tenemos esperanzas de amar, de ser amados, a pesar de todo lo grotesco que nos espera después. Pero eso es curioso también, porque en Berenice, o sea, siempre va con un tono melancólico. Por supuesto. Es decir, y en casi todos los escenarios, si en Berenice se nos muestran, no sé, los buses llenos, la lluvia, un montón de lluvia, Vinicio el Gato caminando de arriba para abajo buscando a Berenice. Entonces, yo tal vez no lo definiría como amor, yo definiría una parte de la cuarta balada tal vez en la que sí menciona como qué fue Berenice con Vinicio el Gato, pero por lo menos toda la primera balada yo lo diría como, no sé, un romántico buscando ya a su pequeña doncella que era Berenice, esta chica claro, que andaba de arriba para abajo buscando cosas que les encantaba y casi le estaba soplando la luna para pedirle los deseos. Entonces, claro, es lo bonito de Berenice, a pesar de todo se nos muestra que, no sé, que es una chica distinta, diferente, que le gustan las cositas pequeñas, que le gusta escuchar la lluvia, que la lluvia le habla. Entonces hay cosas muy poéticas ahí, pero esperanza no creo, melancolía puede ser. Sí, es que Berenice en el puro fondo, si te das cuenta al final, no existe. Esa era una pregunta. O sea, pero no quería... Berenice no existe. Resulta que cuando niño yo le pedí a Dios, o sea, porque aquí es donde viene la cosa con Vinicio del Gato y Berenice. Le pedí a Dios a ver dónde estaba mi madre, dónde podía encontrarla, porque yo vivía una cuestión muy enredada en la cabeza. Había veces que me decía que estaba muerta, otras veces me decían que estaba en calle 12 y otras veces me decían que nadie sabía dónde estaba. Entonces yo la busqué muchas veces en el cementerio. En todos los cementerios. Faustino se convirtió en una especie de merodeador de cementerios, pobrecito, buscando la piedra con el, ¿verdad?, con el epitafio o el nombre, siquiera una crucecita. La mamá de Faustino murió en una piscina de sangre cuando dio a luz a Faustino. Se desangró. Nadie sabe dónde la enterraron, dónde reposan sus restos al día de hoy. Fue una ausencia en la vida de Faustino. El papá fue un desastre de viejo abominable, ¿verdad? Entonces hubo una ausencia de los padres. Son fantasmas en esta obra. La madre muerta y ni siquiera sabe dónde, cómo es posible para llevarle, así no fuese más que unas florcitas al cementerio. No sabe dónde, sigue sin saberlo, no lo sabrá nunca, a buen seguro, ¿verdad? Y el papá era un bicho que dejó a la esposa tirada, desangrándose, y salió corriendo y no se volvió a saber nada más de él.
No era prostituta la mamá de Faustino, era una buena muchacha. En Guanacaste fue donde sucedió todo, y ahí es posible que esté enterrada en algún lugar a la vera de un camino, como un perro o un gato, no lo sé, en una finca, donde, no sé. No, nadie lo sabrá nunca, querido amigo. Sí, es una cosa terrible. Después Faustino, vaya manera, fue iniciado sexualmente porque trabajaba en un nightclub con ficheras, ¿verdad? Y se pasó de tragos. Una vez se quedó dormido con la cabeza metida así entre el zinc, ¿verdad? Porque él lavaba los vasos y los cosas, etc. Y lo violaron, que fueron 3, 4 prostitutas te violaron. Sí, eso es una parte que yo trato de llevarla como un poco de comicidad o de comedia. Esto funciona así. Los muchachos, bueno, teníamos tener que trabajar, y yo encontré trabajo en un nightclub, precisamente en esa calle que va del Parque Central hacia el Molino Rojo, donde está la máquina de bomberos, ahí en la esquina, cuando eso estaba forrado en latas de zinc. Ya ahora lo hicieron de cemento. Creo que ya lo cerraron. Resulta que en este nightclub yo tenía que lavar platos durante las funciones, y cuando cerraban yo tenía que barrer y limpiar las alfombras y limpiar el piso. Resulta que un día ya me dormí porque terminaba como a las 4 de la mañana, entonces yo me dormí ahí mismo sobre la alfombra, y las muchachas se quedaban durmiendo a veces ahí, las prostitutas. Y un día me agarraron entre 2 muchachas y me violaron, me iniciaron sexualmente con ellas. Y claro, fue otra clase de despertar, ¿verdad? Porque me volví a dormir en la eyaculación, obviamente. Yo no sabía si estaba eyaculando, qué estaba pasando. En el momento en que eyaculo, ya me dormí. Me duermo, y después llegó el patrón y en una vasenilla llena de orines me la tiró encima. Entonces, bueno, uno se despierta y va a la ducha y qué sé yo. Pero ese tema es muy duro, donde la adolescencia trabajamos en la calle. Tal vez algunos pueden recordar uno de las primeras sodas que tuvo Pedro Raventós, que era aquella soda en la Avenida Central frente a la tienda El Globo, que ya luego pusieron otras sodas grandes, crecieron económicamente grande. Ahí laboramos muchos chiquillos porque éramos explotados. O sea, el PANI que daba un permiso de trabajo, no había controles. O sea, daban un permiso de trabajo a los menores de edad. Pero eso no servía de nada. El Ministerio de Trabajo no funcionaba para que lo respaldara uno, al menos con el salario mínimo. En ese entonces yo no sé cuánto era, si 12 colones por semana o 15 colones. Y antes de eso, en el caso de mi madre, es que nosotros somos de Guanacaste, y cuando llegamos a San José nos decían nicas regalados, que era la típica de la época, ¿verdad? Pero en Guanacaste, nosotros somos de la zona de Carrillo, a la par de Sámara. No había salida a Nicoya o a Santa Cruz. La única salida que había era en lancha, que se le daba la vuelta al Golfo y se llegaba al puerto. Y del puerto en un tren hasta San José. Bueno, mi madre era una mujer que no sabía leer o escribir, era una campesina pura, y cuando dio a luz, o sea, cuando yo iba a nacer, a ella se le acusó de que yo no era hijo del esposo de ella. Esos enredos que se daban en esos pueblos. Y entonces, el esposo de ella tenía una hermana que era una partera. Entonces, cuando yo estoy dando a luz, o sea, me están trayendo, revienta la fuente y el cordón
y ella muere desangrada. Ahí hay un acto de venganza cruel, espantoso, donde, y en esa época no habían cementerios formales, sino que enterraban a la persona a la vera del camino, o qué sé yo, y ahí estuvo enterrada mi madre hasta la fecha, que nadie podía decir dónde exactamente, porque ahí los movimientos de tierra, etc. Y ahora menos, porque yo no volví a esos lugares, volví cuando tenía tal vez 18 o 20 años, y nunca más, ya era otro lugar, Sámara, Puerto Carrillo, y no volví ni me interesa volver a ese lugar porque hay mucho dolor, obviamente. Pero esas circunstancias lo van marcando a uno de por vida. Y yo lo único que he tratado de hacer con esto es dejar un testimonio, eso es todo, no es ser un escritor, digamos, poderoso, de grandes ni artilugios ni nada de esto, sino dar un testimonio, y he topado con la dicha en algún momento de tener un grupo de lectores, de que se hayan premiado el libro, que se hayan reconocido esos libros, que hayan críticos o analistas como Jacques Sagot, que hayan retomado esta literatura, porque esta literatura no es normal en nuestro medio. En nuestro medio, por lo general, la literatura es otra. Esta literatura está dentro del sistema del realismo sucio, que es precisamente que se escribe y tal como se dicen las cosas en el mercado, en los buses, en la calle. No tiene un vocabulario, no podría tener un vocabulario, ¿cómo se llama? De un alto nivel académico. No, imposible. Una prostituta que haya ido, si la pones hablando como Lady Macbeth, Sí, no. Nadie te cree y serías el peor escritor del mundo. Claro. Entonces, una pregunta. En una de las partes menciona que es como que saliste del infierno, pero se vive la vida como estando en el infierno. Y hace un momento mencionaste el tema de sanación, perdón con la maestra, perdón con la maestra. ¿En algún momento ha habido como alguna inflexión en ese? Porque son muchas diversas. Ahorita mencionaste lo del dolor en Sámara, Carrillo, y puede haber también en otros lugares, por ejemplo, en México. Sí. ¿Hay algún punto de inflexión en eso y que caracterice, por ejemplo, algún tema de sanación? Digámoslo, cambiémoslo por resentimiento, ¿verdad? O sea, el resentimiento no existió porque el dolor continúa. Todavía antes de los 36, 37 años, yo soñaba con la tía mala. Me soñaba con ella que venía con tal vez algunos de ustedes recuerden que estas mujeres traían la mano atrás del vestido, como en la pierna, y después sacaban la tajona, o la faja, o la verga de toro, ¿verdad? Entonces, yo personalmente, ya viejo, todavía tenía esos sueños. Entonces, ¿cómo romper con eso? Bueno, he estado casado, tuve hijos, y sin embargo, aún así con eso no podía romper ese punto de inflexión que vos decís. La única manera fue cuando empecé a escribir. O sea, la mejor terapia que he tenido es escribir todo esto. Cuando empiezo a escribir, se comienza a liberar todo. Y entonces cuando las personas me preguntan,
A veces se me quiebra la voz, en un principio se me quebraba. En el 2015, cuando tenía conversatorios de este tipo, era muy difícil, ¿verdad?, poder hablar con toda la honestidad del caso. Incluso en los inicios de la amistad con Jack, que conversábamos de literatura sobre este tema, para mí era muy, muy complicado. Sin embargo, yo creo firmemente en que uno tiene la posibilidad de restablecerse. Hay quienes no lo lograron. Yo tengo, por ejemplo, ese muchacho, el mayor que estábamos en ese grupo, que es un indigente alcohólico en este momento en las calles de San José. Y es dolorosísimo verlo a él ahí, andar en las calles en esa situación. Y no se puede hacer nada. Nada. Tengo dos hermanas, una que es negra y la otra es blanca, menores que yo, que esas se salvaron por una cuestión que no se sabe cómo se salvaron de la prostitución de parte de la tía Mala. No, nadie, todavía no nos cabe en la cabeza cómo ellas se salvaron de eso. Ellas son 5 años menor que yo. Las que no se salvaron fueron las mayores. Bueno, también es que yo he sido un poco testarudo en creer que existe Dios o que hay algo en el universo, aunque se diga que el último cristiano fue Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Pero el mensaje de Jesús ha sido muy poderoso en mí. Eso creo que también me ha rescatado de esto. Voy a hacer un paréntesis. Mi esposa, mi última esposa, no creía en Dios, una mujer joven, y en eso ella empieza a padecer de un cáncer cerebral, y entonces yo le dije, aquí no nos queda más que recurrir a lo que sea. Vamos a ir a la iglesia de la Virgen de los Ángeles, vamos a ir a la iglesia evangélica, con tal de encontrar un mejor fin. Y de veras, ella tal vez unos 3 meses antes logró ablandarse en su corazón y aceptar a Jesucristo como Salvador y poder morir en paz. Tuvo la gran dicha, y Jack lo conoció, y aquí otro compañero, otro buen amigo, ella murió en paz. Y yo creo firmemente que si no hay algo después de la vida, que cuesta mucho que haya algo para muchos, yo sí creo que hay algo en nosotros, en el ser humano, que nos puede dar paz. Y lo único que nos puede dar paz es creer en algo, en alguien, ¿verdad? Y ese alguien tiene que haber un Dios, tiene que haber un Salvador, ¿verdad? Si de repente no hay ni cielo ni infierno, está bien, porque aquí es donde está el infierno. O sea, bajar, yo conozco muy bien, ir a los bajos fondos del dolor humano, yo me lo conozco. Don Justino, yo tengo una consulta. Usted mencionaba todo esto de resentimiento y más, y toda esta idea del karma. Por eso fue que nació María Motetes. O sea, porque María Motetes es fuerte, que es como el final de la tía Mala y todo lo malo que les llega a pasar. Es este granito de justicia que se nos muestra. Es decir, después de que nos comentan estas horribles personas, nos cuentan el fin de estas horribles personas. O sea, hubo ese trasfondo de pensar en, pucha, les tengo que dar este karma, este castigo divino, no sé, esta justicia divina. ¿Consideró eso cuando estuvo escribiendo María Motetes? Sí, María Motetes es un personaje de San José, junto a Azulito y junto a otros personajes
junto a Sandro y María. María Motetes era el personaje que yo me podía encontrar que se reflejara en la tía Mala para asesinarla y acabar con la tía Mala ahí. De hecho que cuando muere en la novela María Motetes, logro liberar y al poquito tiempo muere la tía Mala, que se llamaba María Rosa Cordero Ureña. Esa señora muere en el Hospital México, más o menos tuvo 15 días de una agonía espantosa. Yo estaba fuera del país y a los pocos meses de regreso logré conversar con un doctor que se llamaba Longino Soto Pacheco, Claro. que era el que la vio en ese momento. Y él me decía, dice, vea, esa señora murió de la manera más horrible, y lo mejor es que ella muriera lo más antes posible. Tardó casi 15 días. Esa señora muere y yo tenía el gran deseo de, honestamente, tanto a ella como al esposo de mi madre, liquidarlos, asesinarlos, honestamente, porque era gente mala, ¿verdad? Y vean ustedes cómo es el karma, lo que decía el muchacho, qué sé yo, hay una respuesta, un algo ahí en el ambiente que se encargó de eso. Dichosamente, me libré de cometer un acto criminal, pero yo ahí cuido mucho señalar o juzgar a alguien cuando está en una situación similar y asesinan a sus propios padres. Yo creo que hay que tener mucho cuidado para señalar o juzgar, porque yo sé de personas que han tratado de liquidar a estas señoras porque lo han llevado a la prostitución, a la violencia. Y curiosamente hay un caso muy especial de Paso Ancho, que uno de estos niños, de mis compañeros de otro grupo, busca a sus padres ya grandes y trata de asesinarlos y no morían. No morían. Les dieron veneno, les dieron esto y no morían, se ponían graves y salían del hospital. Era una cosa rarísima, ¿verdad? Entonces, yo sí creo en ese tipo digamos, de karma, ¿verdad? Ajá. Tal vez, primero agradecer la comentario de la apertura suya para comentar esas historias reales. La pregunta viene siendo cómo logró salir de ese estado tan lamentable, ¿verdad? O sea, cómo logró salir de la pobreza, de la pobreza de todo tipo, ¿verdad? Eso es intrigante también, o sea, cómo de estar en el fondo. Sí. Faustino él ahí donde lo ven sentado es un himno a la especie humana. Es un himno. Sí, una persona con ese pasado y logró convertirse en un escritor y fotógrafo galardonado. El primer premio que le dio a fotografía, no se tomaba la fotografía para ser premiada, hasta 1996 creo que fue, sí, que le dieron a Aquileo Echeverría como fotógrafo, después de un trabajo maravilloso que hizo de fotografía, porque esa es la otra mitad de su genio, es que también es un gran fotógrafo. Entonces, es un artista reconocido, laureado, tenía todo para haberse convertido en un miserable, en un vengador, en un justiciero, en un rufián, tenía todo. Tenía la peor baraja, tenía la peor baraja del mundo. Pero aún con la peor baraja uno puede jugar de una manera muy sagaz y no perder el juego. Claro. Este libro, por ejemplo,
tiene todo el horror que hemos comentado. Sin embargo, qué curioso, uno lee este libro y uno no siente que sea producto de la pluma de un hombre resentido, rencoroso, lleno de odio, podrido, envenenado. No dejó aflorar esa parte de su ser, ¿verdad? No dudo que lo haya sentido, claro, pero el libro no se lee como un acto de venganza, no se percibe así, qué curioso. No, Sí. Es un acto de liberación. Sí, de liberación. Hay amargura, hay melancolía y tristeza, todo eso, pero no se siente como una especie de facturación a largo plazo de todos estos que lo asaltaron y que lo maltrataron, ¿verdad? No es, el libro no exuda odio, no exuda rencor, no exuda sed de venganza. Maldita vieja, deseo que se muera de 28 cánceres consecutivos. No hay nada de eso, lo cual habla muy bien del alma del autor, pienso yo. Ahí con esa pregunta suya, resulta que saliendo de la adolescencia, tengo la suerte, no sé, que me encuentro a una persona, a dos personas, un señor que se llama o se llamaba, no volví a saber de él, Eduardo Cibaja. Eduardo Cibaja era un predicador de las calles. Y un día me encuentra y me dice, vea, yo estoy buscando muchachos que me lleven hasta otros muchachos que están en estados deplorables. Como usted conoce eso, entonces ayúdeme. Le digo, bueno, ¿qué hay que hacer? Es muy sencillo. Repartir estos volantes, que eran volantes cristianos, y vamos a las cárceles, y vamos a los orfanatorios, y vamos aquí, y vamos allá. Resulta que eso a mí me fue como un espejo. Ir ahí y darme cuenta de lo que me había liberado, o sea, en las cárceles. La penitenciaría central, todavía eso lo cerraron en el 78, si mal no recuerdo. Fuimos muchas veces a la penitenciaría central, en una oportunidad fuimos a San Lucas, etc. En base a eso, conozco a otro señor que se llama Miguel Garita, que ese sí creo que está vivo, y me dice, haga una solicitud en el Banco Central de Costa Rica y vemos a ver si puede lograr entrar. Y entonces llegó el día que me dicen que llegue, y claro, yo llegué con pelo largo, en chancletas y todo eso, y el jefe o el encargado de las solicitudes me dice, mire, aquí el único requisito, usted llena los requisitos para trabajar aquí, pero tiene que cortarse el cabello, tiene que venir con zapatos, tiene que venir con una camisita. Digo, no hay problema. Entonces, hicimos el trámite y entré a laborar como a los 15 días. Entonces, claro, llegar con el pelo corto y todo eso. Y ver ahí en el Banco Central, ver cómo surgían las personas con estudios, y fue ahí donde yo decidí sacar el bachillerato. Me engolosiné con el sistema porque gana uno muy bien a comparación de ganar en la calle. Recuerdo que yo inicié ahí con un salario de 1.200 colones por mes en 1978. Tenía yo 19 años. Cuando en la calle ganaba 600 colones en una fábrica o en una construcción o en un ramo de mercado, etc., iba a ganar el doble. Y entonces creo que eso me fue como cultivando en alguna medida a ser mejor. Y empezar una lectura de libros donde lograba liberar todo mi pasado. Tuve esa dicha. Ahora, yo sí creo firmemente que cada persona que vengamos de ahí abajo, los que nos logran sacar
Tiene que haber algo extraordinario, pero es para que demos un testimonio. Es muy difícil, es muy duro salir de la pobreza. Claro, porque hay quienes sí deciden ser asesinos, asaltantes. Los orfanatorios es un caldo de cultivo para el crimen. Las cárceles infantiles ayudan a la formación del asalto y del crimen, ¿verdad? Antes se robaba más, antes era más el ladrón, hoy día no, hoy más es el criminal, ¿verdad? Entonces, sí, entonces ya hay una escuela de sicarios, ¿verdad? Antes no, antes se robaba para sobrevivir y nadie se hacía rico, nada más lograba sobrevivir uno, ¿verdad? Robar en los canastos de los mercados, qué sé yo. Tal vez algunos también recuerden que antes existía aquello en el mercado Borbón que decía, llevo, que era, nosotros jalábamos las bolsas y nos daban un 5. Y siempre había una viejilla que no nos daba nada. Entonces nosotros sacábamos una fruta o algo y entonces, pero siempre nos cobrábamos. Luego ser cobrador en los buses, que es una manera fácil también uno de dejarse dinero. Se sonaba la mano con las monedillas, ¿verdad? Cuando en eso en Alajuela, Alajuela cobraba 75 centavos para ir a Alajuela. Y los buses del barrio eran 15 centavos, 15 céntimos. Y entonces, el chofer iba marcando ahí con una cadenilla, ¿verdad? Y entonces uno se salvaba cuando contaba menos. O sea, si el cosillo ese decía 50 pasajes, entonces uno daba los 50 pasajes y tal vez le quedaban 3, 4 pasajes. Bueno, esa parte es muy cansado. Es muy cansado el vivir así. Tiene mucho costo. Está uno siempre señalado, está uno siempre, lo miran mal, qué sé yo, ¿verdad? Lo juzgan mucho. Uno es muy juzgado, ¿verdad? Entonces uno llega a un lugar y entonces ya lo ven feo. Incluso trabajando en las instituciones del Estado, siempre los misceláneos, como yo empecé como misceláneo, y siempre era visto feillo, ¿verdad? Entonces por eso todo el mundo se apuraba a estudiar para pasar a oficina, tal y cual. Yo traté de estudiar alguna carrera bancaria, pero no inmediatamente me rechazaba a nivel cerebral, no sé. Entonces leía libros de filosofía, historia. Esa fue mi pasión y en eso terminé en el mundo de la literatura. Este libro es un libro salvífico, ¿verdad? En el sentido teológico de la palabra. Es un libro soteriológico, salvífico, salutífero. ¿Verdad? Es decir, la salud del alma del autor dependía de crear este libro. Este libro lo sanó, lo que se puede sanar después de una infancia tan llena de laceraciones y heridas tan profundas, con nervios expuestos, de solo soplar y duelen, ¿verdad? Este libro te sanó, sí, es el testimonio que había que hacer. Era imperativo, hubiera sido imperdonable que vos no dejaras este pedazo de vida. Que dijeras, yo viví esto y esto y esto y esto y esto y esto, y aquí estoy vivo. Sobreviví, no tanto viví, sobreviví. Esto, sí. Más que un libro de vida, es un libro de sobrevivencia. Es casi un manual de sobrevivencia, cómo sobrevivir a semejantes cosas. Pero es un libro que te salvó, ¿verdad? Los biólogos Goodwin, Maturana y Varela, los tres descubrieron esto al mismo tiempo. El llamado, suena que asusta, pero no hay nada que asuste. El paradigma autopoético.
¿sí? La idea autopoiética, la noción de la autopoiesis. Autopoiesis es ese mecanismo por medio del cual ciertos seres vivientes se sanan a sí mismos, regeneran sus tejidos maltratados, restablecen el equilibrio de su salud y al mismo tiempo sanan el entorno. Sanándose mismos, sanan el entorno. Una mata, una planta, absorbe todo el dióxido de carbono, toda la porquería y devuelve gases respirables, devuelve oxígeno, gases respirables. Entonces la mata se limpia, se autorregula, se autosana, autorregenera sus tejidos y haciendo esto sana también su entorno. El cuerpo humano es un organismo autopoiético, ¿verdad? Él sabe sanarse y recobrarse y combatir los virus y las bacterias. A veces hay que ayudarlo con pastillas, de acuerdo, pero es una maquinita que se autosana muy bien, psíquica y físicamente, ¿verdad? Es autopoiética. Autopoiética, poiesis aquí sí se es la raíz de poesía, pero poiesis es crear. Un mecanismo que se autocrea, que se autoproduce, que se autosana, que es su propio médico. Es su propio regulador, es su propio regenerador de tejidos nuevos, ¿verdad? Eso, el cuerpo humano lo es, por ejemplo. Las plantas lo son. Hay montones de ejemplos que podríamos poner. Una máquina no es autopoiética. Si vos vas en un avión y se incendia una turbina, las otras turbinas no van a correr al rescate de la turbina que se incendió. Un cuerpo, si tienes un riñón disfuncional, ¿verdad?, insuficiencia renal, el otro trabaja el doble para suplir o un pulmón malo, el otro se esfuerza y trabaja el doble para mantener el cuerpo funcional. Hay una actividad solidaria, entre comillas, solidaria entre los diferentes órganos. Se ayudan unos a los otros para que el cuerpo siga volando, ¿verdad? Pero una máquina no es autopoiética. El avión al que le estalló una turbina, las otras turbinas no van a hacer nada por socorrerlo. Y lo que es más, al revés de autopoiético, la disfunción de una parte acarrea la disfunción de otra y de otra y de otra y de otra en cadena, y se van encendiendo todas las luces de alerta y por fin te caes. Desde 40.000 pies de altura, que no es nada vacilón. Entonces, las máquinas estas, por lo menos estas que mencioné, no son autopoiéticas, pero el ser humano es un organismo, es un ente autopoiético. Este es un pequeño milagro de la autopoiesis, de la autosanación, de la autorregeneración, de la autoestabilización, ¿verdad? Es así. Lo dirían estos tres, son biólogos, Goodwin, Maturana y Varela. Varela acaba de morir, por cierto, los otros creo que también ya, no sé. Ellos crearon esa idea, ¿verdad? Uno de los paradigmas modernos, el paradigma de la autopoiesis, la autorregeneración, ¿verdad? Y indudablemente que Faustino es un organismo autopoiético. Si uno no sabe qué es, puede uno creer que lo están insultando, ¿verdad? Bueno, yo leí un libro desde la óptica de que era literatura. O sea, yo sabía que tenía trazos de biografía, pero en ningún momento imaginé que era tan autobiográfico como vine a descubrir hoy. Eso sí. Es un poco de impacto. Pero segundo completamente las palabras, ¿verdad?, de Don Jacques. A veces es a través del arte, ¿verdad?, los que crean, los que les gusta crear, es a través del arte que se alcanza una especie de catarsis, ¿verdad? Y es a veces a través de el diablo más feo del espejo que uno puede seguir adelante, ¿verdad? Entonces yo reconozco pues, ese poder de crear, de tomar todo lo destructivo y convertirlo en algo creativo. Sí. No solo retrata muy bien la realidad de una época, sino que también a nivel de lenguaje pues, encontraba ciertas líneas también como para jugar un poco con la imaginación. Cuando lo leaban a descubrir que hay un cuento sobre lluvia, yo me sentí mojado, por ejemplo, que era demasiada inclusión en el agua, y esa realidad que tenemos todos de que nos llueve 9 meses seguidos, ¿verdad? Entonces, invitados a leerlo. Y esto ya un poco concluyendo porque se nos está yendo el tiempo. Okay. Sin embargo, quería tal vez que en unos 2-3 minutos nos hablar rápidamente de qué otras obras tiene trajo hoy, qué otras obras escritas y qué otro tipo de historias podemos encontrar. Una cuñita, sí. Muy breve, Isaac, muy breve. La Costa Rica de la balada clandestina, esa Costa Rica retratada, ¿verdad?, retrospectivamente, ¿es mejor hoy en día? ¿Es igual o es peor? Yo creo muy francamente que es
peor. Porque hoy día, si antes se perdían niños, podía ser por alguna razón de desaparecerlos. Pero hoy día hay niños que se pierden en partes. O sea, venden sus órganos, hay niños que son enterrados, hay niños que son sacados del país, que son vendidos. Hay una compraventa de niños hoy día. En ese entonces era más complicado la venta de los niños. Es que los niños son muy lucrativos porque los podés vender un montón de veces. El mismo artículo, la misma mercancía niño la podés vender varias veces. Así de horroroso como suena, ¿verdad? Yo sí creo que hoy día es más grave la situación infantil Inducidos a la droga. Sí. No. Es que antes teníamos, por ejemplo, en los pueblos o en los barrios, el guaro y a lo sumo la marihuana, a lo sumo. Hoy día no, hoy día hay niños que consumen todas las drogas, ¿verdad? Y hay otros países de América Latina, como el Brasil, que es todavía mucho más pesado, ¿verdad? Niños de escuela que son asesinos, o sicarios, o grupos de sicarios. Sí creo que a hoy día sí la situación es más complicada en el caso infantil. Y volviendo a la pregunta de Isaac, tengo más o menos 15 libros publicados, y el último dentro del realismo sucio fue Pura Vida Gay. Luego ahí, en una conversación con Jacques Sagot y creo que otro amigo, me hicieron ver que debía hacer un freno, un alto en el tema, porque ya me había autosaturado sobre el tema infantil, sobre el tema de las empleadas domésticas, etcétera, sobre ese gran problema social que tenemos en Costa Rica. Y entonces fue cuando escribí algo que yo no sabía que tenía la fuerza para hacer. Y es que dentro de mis tiempos libres he hecho campamentos, me voy a acampar y tiro la caña. No soy un gran pescador, pero tiro la caña, hago pesca, etcétera. Pero acampar me lleva mucho a la reflexión, y logré con Campamento Siniestro, con este libro, hacer un alto, después de escribir 12, 13 títulos sobre el tema del social. Hice un alto, y con Campamento Siniestro cuento las historias de los pueblos pesqueros de Costa Rica, tanto en la costa pacífica como el Caribe, y tiene algunas cosas de misterio, de ¿cómo se llama?, de terrorífico, etcétera. Pero sí hice un alto ahí con el tema. Entonces, vamos a concluir por hoy esta conversación. De verdad que les agradezco. Pero primero que todo, agradecerle un montón a don Faustino, y no sé si le damos un aplauso. Agradecerles mucho a ustedes que hayan venido, que se hayan desplazado para venir a conversar literatura. Definitivamente este espacio que hemos creado aquí, bueno, ya que ahora les tengo mucho cariño, también le tengo mucho cariño, y aprecio mucho que podamos seguir viniendo, que podamos seguir hablando sobre ideas, sobre historias de vida, ¿verdad? Sobre perspectivas, sobre historia del país, etc. Muchas gracias a Isaac. Todo esto funciona gracias a él y a Lili Sevilla, que es la bibliotecaria del. Pero ellos son los artífices de esto. Muchas gracias. Pero que no sería nada sin la gente, no sería nada sin los autores, no sería nada sin ustedes, los asistentes. Entonces, muchas gracias.
todavía tenemos por lo menos unos 10 minutos por si gustan, no sé, acercarse, comprar un libro, si compraran un libro que Don Faustino les haga el autógrafo, ¿verdad? Muy bien. No, por lo demás, espero que nos veamos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Qué otras actividades? ¿De qué trata el escritor de la bicicleta? No lo tengo aquí. El escritor y la bicicleta es una aventura sobre las calles de San José que anda un joven mostrando la ciudad a un maniquí saliendo de la que casa, se llama Banuska. con el Entonces le va taxi afuera. enseñando lo que es, Iba yo corriendo, lo que es casa tiene la salida Avenida tiene como Segunda, la Avenida acera Central, de baldosas el Parque Nacional, desequilibradas, y le va desiguales, hablando entonces al pega maniquí. uno y Porque este muchacho sí, se me golpeé y interna tuve que volverme a ponerme una en inyección un y por eso me vagón de atrasé. tren para escribir, pero se siente solo. Y entonces al sentirse solo, que es cerca de Barrio Cuba, en la estación al Pacífico, cuando abandonaron los vagones, La balada clandestina vale la pena leerla. salía en bicicleta y se encuentra frente a aquella fábrica Sí, que es se muy dura. llamaba Leonisa, o se llama todavía Leonisa, No, y había por ahí unos anda, sí. maniquíes botados. Entonces recoge un maniquí, se lo lleva al vagón y entonces ya tiene una compañía. Bueno, ahí hay y mucho de luego eso. la saca en la Pero bicicleta creo que vale la y pena la lleva a leerlo. pasear. Ah, qué interesante. Sí. Ese lo tienes Porque no es un libro Sí, pesimista. pero lo tiene Es también realista, la librería no te dice universitaria. no hay salida para esto, O todos aquí, vamos para el infierno, no en te este dice eso. número, creo que aquí está el número de Simplemente, teléfono. simplemente deja testimonio. No está. Pero se lo puedo anotar y se lo puedo enviar por correo. Sí, de acuerdo. Voy a dar uno de estos. Ok, perfecto. Serían 5.000 colones. Sí, claro. ¿Cuál es tu...? 83 88 64 31. Disculpe, 388. 83 primero, perdón. 83 88 64 31. Va a aparecer Faustino ahí. 5, ¿verdad? Cuesta. Mirarlo como Sí. para la reflexión. Este yo lo recomiendo. Sí. Campamento. Voy a traer. Es balada. Sí, 5.000 colones. Voy a traer el Estos bolígrafo. dos los recomiendo yo en forma especial. Y se le puede hacer simple, ¿verdad? Sí, claro, claro. Miedo. Todos vale la pena leer. Igual Claro. como Balada Clandestina, una serie de cuentos que se pueden leer como novela o como cuentos. Es una cosa muy curiosa que hace Faustino, ese híbrido, ¿verdad? Con su novela cuentario. Muy curioso. Sí, sí, claro. Sí. Propio. Muchas gracias, Francisco. Con gusto.